Bienvenidos a mi clase de contabilidad. Soy la profesora Perlina Lomán. Hoy vamos a tratar el tema identificación y análisis de las cuentas. Conoceremos la importancia de la clasificación de las cuentas, la aplicación de la contabilidad por partida doble, identificaremos los grupos de cuentas, analizaremos la ecuación básica, además determinaremos a qué informe pertenecen de acuerdo a su clasificación y luego finalmente vamos a preparar el catálogo de cuentas. Definiremos a continuación algunos conceptos que son necesarios para la mejor comprensión del tema. Cuenta es el conjunto de registros relacionados con un concepto bajo un título adecuado y que resume en forma ordenada las transacciones diarias de una empresa. Por medio de las cuentas, agrupamos o resumimos las transacciones de una misma naturaleza y los cambios que éstas causan. Todas las cuentas se pueden afectar de dos maneras. Por esta razón tienen dos lados, uno por el que aumentan y el otro por el que disminuyen. El lado débito o lado izquierdo de una cuenta, también llamado cargo, el lado derecho o lado crédito, llamado haber o abono. Los importes serían las cantidades que se colocan en cada uno de los lados. Por ejemplo, si en este lado colocamos 20 balboas y en este lado derecho colocamos 10, ya tenemos importes monetarios. Estos importes, podemos decir que hubo un movimiento débito, lado izquierdo de 20 balboas, y un movimiento crédito, lado derecho de 10 balboas. Podemos sacar por diferencia 20 menos 10 nos da un saldo deudor. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, en el lado débito, está la mayor cantidad. Entonces sería un saldo de 10 balboas. Este sería el saldo deudor. Aquí pondríamos 20 balboas en el movimiento deudor, porque no hay más cantidades que sumar. Y aquí colocamos 10 balboas en el movimiento acreedor, porque no hay más cantidades que sumar. Pero, por sacar la diferencia, sería 20 menos 10, nos da 10 balboas de saldo deudor. Entonces, para finalizar y concluir, una cuenta debe tener siempre un nombre. Vamos a suponer que esta cuenta sea la cuenta de caja. Sería su nombre. Y todas las cuentas tienen dos lados, el lado débito, el lado crédito. Tiene movimientos débito y movimientos crédito. Y tiene saldos. Ya puede ser saldo débito o saldo crédito. En este ejemplo que acabamos de hacer, tiene saldo deudor o saldo débito. Las cuentas reconocen la clasificación de las transacciones o eventos económicos que se desarrollan en una empresa o negocio. Identifica el nombre que se da a los valores que posee la corporación o ente económico. Las cuentas facilitan el registro de las operaciones contables en los libros de contabilidad que representan los bienes, activos, obligaciones, pasivos, derechos de los dueños o accionistas, patrimonio, los ingresos, costos y gastos. Los grupos de cuentas que conforman la contabilidad serían las cuentas reales, nominales y de orden. Tenemos aquí en el ejemplo de la pantalla la clasificación de las cuentas reales y nominales, pero también existe la de orden o memorándum que no afecta ni el balance ni el resultado. Veamos ahora las cuentas reales, que son las cuentas que permanecen o que no se cierran durante el periodo fiscal. Estas cuentas son los activos, pasivos y patrimonio. Las cuentas nominales que pertenecen al balance
de resultado son los ingresos, costos y gastos. Quiero recordarles que las cuentas reales, activo, pasivo y patrimonio, pertenecen al balance general o estado de situación financiera de la empresa. Las cuentas se clasifican en cuentas permanentes o reales. Son aquellas cuentas que no se cierran y que permanecen periodo tras periodo, como las cuentas de activos, que vienen siendo los movimientos de cuentas de activos, bienes en dinero, equipos, etc. Las cuentas de pasivos, que son las deudas que debe pagar la empresa o las deudas contraídas contra terceros. El patrimonio, que es el cálculo del pasivo y el activo. Podemos decir que dentro del patrimonio tenemos el aporte de la persona al patrimonio, que se debe identificar con el nombre de cada una de ellas. También podemos mencionar que en el patrimonio de personas jurídicas se constituye mediante la adquisición de certificados de aportaciones, como pueden ser el capital social autorizado, las acciones no emitidas, las acciones suscritas y acciones emitidas. Mencionamos las utilidades retenidas, que vienen siendo entonces la ganancia o pérdida obtenida a través de los periodos contables. Las cuentas temporales, también llamadas cuentas nominales, ahí están los ingresos, gastos, los ingresos, costos y gastos. Estas cuentas temporales son aquellas que se cierran al finalizar el periodo fiscal. Cuentas que miden los resultados de las operaciones financieras de los negocios en un periodo contable. También se conocen con el nombre de cuentas temporales o nominales. Las mismas están representadas por los ingresos, costos y gastos. Estas cuentas nominales o temporales se conocen como las cuentas que miden los resultados por medio de los ingresos, costos y gastos, ya que al final de cada ejercicio contable o periodo contable presentan una utilidad o pérdida neta y la misma deberá transferirse a la sección de patrimonio, cerrando así los saldos de las cuentas nominales. Entonces, las cuentas temporales pertenecen al estado de resultado. Los ingresos, que serían la actividad económica que se dedica a la empresa, en este caso tenemos las ventas. El gasto, que serían los pagos por servicios, agua, luz, etcétera, que son los que van a originar que pueda suceder un ingreso. Y los costos, que sería el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta, comprados al costo. Las cuentas de orden, que pueden ser deudoras y acreedoras, son dinero, documentos y bienes, propiedad de la empresa en poder de terceros. Cuando es acreedor, grupo de cuentas de orden acreedores, estas se manejan como cuentas de pasivo, por la cual su saldo es crédito. Entonces, las permanentes o reales pertenecen al balance general o estado de situación financiera del negocio. Las temporales al balance de resultado o estado de resultado de ganancias y pérdidas. En esta presentación vamos a ver cómo las cuentas de activos tienen movimientos, igualmente que las cuentas de pasivos. Las cuentas de activos, que son los bienes y derechos de una empresa, tienen, igual que todas, un lado débito y un lado crédito. Veamos aquí en este ejemplo el lado débito, que es el lado izquierdo de la cuenta, y el lado crédito, que es el lado derecho de la cuenta. Todos los activos, bienes y derechos, activos, caja, banco, cuenta por cobrar, inventario, equipo de oficina, terreno, todos estos activos van a aumentar por el lado débito. ¿Por qué tenemos aquí un triángulo con la punta hacia arriba? ¿Por qué? Porque está aumentando. Quiere decir que los activos van a aumentar por el lado débito. En el lado crédito, los activos van a disminuir. Significa que en el lado crédito, los activos disminuyen. Aquí vamos a leer, dice, aumentan de valor mediante cargos en el debe, lado izquierdo. Los activos todos van a aumentar por el lado débito y van a disminuir por el lado crédito. Las cuentas de pasivo, todas las cuentas de pasivo, que son las deudas
que se tienen contraídas con terceras personas tiene dos lados igual que todas las cuentas. Voy a mencionar que tiene el lado débito y el lado crédito. Pero vamos a ver aquí que los pasivos disminuyen por el lado débito, a diferencia de los activos. Los pasivos, vemos aquí el triángulo, la punta hacia abajo significa que está disminuyendo. En el pasivo, el lado crédito, los pasivos aumentan por el lado crédito. Vemos que la punta del triángulo está hacia arriba. Las deudas, cada vez que se da una deuda, se contrae un compromiso, van a aumentar por el lado crédito. Cuando la pagamos o abonamos esa deuda, va a disminuir por el lado débito. El mismo movimiento va a pasar con el patrimonio. El patrimonio va a tener su aumento por el lado crédito y va a disminuir por el lado débito. En este ejemplo de asientos en la cuenta T, vemos la clasificación de activo, pasivo y capital, donde las cuentas de activos todas aumentan por el lado débito y disminuyen por el lado crédito. Aquí vemos el ejemplo, este es el lado débito, aumentan, tienen su balance normal en el lado débito, disminuyen por el lado crédito. Las cuentas de pasivo aumentan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Y las cuentas de capital aumentan igualmente que los pasivos por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. La esquematización de la cuenta T, vemos que en el lado débito, el lado izquierdo, están los activos, en el lado derecho están los pasivos y el capital. En este esquema que se ha desarrollado por medio de un cuadro, veamos la clasificación de las cuentas, el saldo normal, el aumento y la disminución. El activo, como primera clasificación, su saldo normal va a ser en el lado débito. Siempre va a aumentar por el lado débito y va a disminuir por el lado crédito. Es decir, que el saldo normal va a ser en el lado débito, va a aumentar en el lado débito y va a disminuir por el lado crédito. La cuenta de pasivo, como clasificación número 2, va a aumentar por el lado crédito y va a disminuir por el lado débito. Y va a tener su saldo normal en el lado que crédito, saldo normal. El capital, como clasificación número 3, va a tener su saldo normal en el lado crédito, va a aumentar por el lado crédito y va a disminuir por el lado débito. Los ingresos, como clasificación número 4, va a tener su saldo normal en el lado crédito, va a aumentar por el lado crédito y va a disminuir por el lado débito. Los costos, en este caso si tenemos compras, la clasificación número 5 va a tener su balance normal en el lado débito, va a aumentar en el lado débito y va a disminuir en el lado crédito. Los gastos, que son la clasificación número 6, va a tener su lado normal en el lado débito, va a aumentar por el lado débito y disminuir por el lado crédito. Eso quiere decir, si hacemos una cuenta T, los activos todos van a tener saldo normal en el lado débito, aumento en el lado débito, disminución en el lado crédito. La cuenta T del pasivo, saldo normal en el lado crédito, aumento en el lado crédito, disminución en el lado débito. Y así sucesivamente como hemos clasificado las cuentas del balance. Aquí tenemos que las cuentas de activo, pasivo y capital pertenecen al balance general y las cuentas de ingresos, costos y gastos pertenecen al estado de resultado.
Esperamos haber cumplido con las expectativas de ustedes y que puedan ustedes con este contenido poder identificar los grupos de cuentas en un sistema de contabilidad, entender la importancia de la ecuación básica de contabilidad, identificar las clasificaciones de las cuentas de activos y pasivos, identificar las cuentas que formen parte de cada estado financiero y preparar un sistema de codificación contable. Muchas gracias.